Bueno, pues ya estamos aquí con el profesor Eric Correa. El profesor Eric Correa es un doctor que da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene investigaciones en esta temática. La temática, como saben, pues es estudios de relación, estructura, actividad, cruzar mediante inteligencia artificial. Pues doctor, sin más preámbulo, te dejo el micrófono y también ya tienes la opción para poder compartir tus diapositivas. Bienvenido y muchas gracias. Bienvenidos también a todos. Y pues ya estamos aquí puestos para escucharte y ver tu material. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, doctor José. Y pues muchas gracias al público en general por estar aquí presente. Pues yo les voy a presentar esta masterclass que Farbiois a impartir. Y dejen compartir mi pantalla. Muy bien, entonces presento aquí mi presentación. Y pues bueno, nuevamente vuelvo a agradecer la invitación. Agradezco a Farbiois que me invitó a impartir esta clase. Eh, y esta masterclass tiene como título Creación de modelos QSAR con inteligencia artificial. Yo soy el doctor Eric Padilla, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente en la FE Zaragoza, donde yo soy egresado y actualmente ya soy profesor. Em, Imparto clases en la carrera de químico farmacéutica biológica y en la carrera de biología. Nosotros hacemos investigación en el laboratorio 9, en el primer piso de Lumies, un edificio de investigación de la FE Zaragoza. Y bueno, yo hice mi doctorado. Bueno, primero me titulé en 2016 de QFB, posteriormente hice una maestría, la obtuve en 2018. Y bueno, ahí me especialicé principalmente en síntesis. Y mi tema de tesis fue hacer la síntesis de unos compuestos con actividad antiviral, los cuales obtuve al final de la maestría y se mandaron a evaluar en colaboración con un grupo de biología molecular. Estos compuestos se modificó la actividad y no fue la actividad que nosotros esperábamos. Entonces, cuando empecé el doctorado, era explicar por qué no se había dado la actividad que nosotros esperábamos. Entonces, de ahí comencé a hacer más síntesis y en algún momento, en cuarto semestre, el doctor Joaquín Tamariz, que me parece que ya se jubiló, pues me dijo, que era parte de mi comité tutelar, me dijo que tenía que hacer un CUSAR, ¿no? Entonces, eso fue por ahí del 2020, cuando iba empezando la pandemia. Y pues ya de ahí me acerqué a hacer un CUSAR y pues todo eso me llevó en mis semestres que estuve en la pandemia, ¿no? Cuando iba terminando mi doctorado y pues a eso me dediqué y pues, la verdad es que agradezco que me haya podido acercar a todos estos campos porque pues yo pude trabajar desde mi casa. Si yo me hubiera quedado simplemente con la síntesis orgánica, pues no hubiera avanzado, la verdad, mucho en esos semestres y yo pude avanzar gracias a que me dediqué a hacer CUSAR. Y pues de ahí fue que empecé todo este camino del CUSAR. Me doctoré en 2023 y actualmente pues hemos trabajado en la FE Zaragoza con el trabajo de servicios sociales, con el trabajo de tesistas, y pues es parte de lo que les vengo a enseñar. Entonces, vengo a hablar un poquito de CUSAR, a explicar fundamentos básicos del CUSAR, con lo que hemos trabajado nosotros, y, perdón, em, em, y este sería el contenido que vamos a hablar. Les voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar un poquito de los enfoques en el desarrollo de fármacos. Vamos a hablar ahí un poquito de inteligencia artificial en esto del desarrollo de fármacos. Vamos a hablar de principios de quimoinformática. Vamos a hablar ahí un poquito de CUSAR. Vamos a dedicarle ahí unas cuantas diapositivas a hablar de algo que se llama descriptores moleculares. Vamos a regresar nuevamente a retomar este tema de CUSAR. Vamos a explicar fundamentos básicos de regresión. Y bueno, todo esto sí es un poquito largo. No quisiera como detenerme tanto en eso, porque al final sí me gustaría como mostrarles este caso de investigación, que al final es una tesis de licenciatura que hemos estado ahí trabajando con Christopher Verde, estudiante de QFB, y pues bueno, eso es lo que me gustaría más como que viéramos, ¿no? ¿Cómo trabaja todo esto de la programación?
Y pues bueno, entro en tema con esto de la introducción. Y estos serían como los pasos claves para el desarrollo de fármacos. El proceso de desarrollo de fármacos es un proceso muy tardado, un proceso costoso y muy caro. ¿Vale? Entonces, encontrar un fármaco y llevarlo al mercado es un proceso que conlleva mucha investigación. Esta investigación la realizan los centros de investigación como la UNAM, como el Politécnico, como el CIMBESTAB, y al final, cuando se obtienen buenos resultados, pues ya la industria se encarga de patentar y se encarga de sacar al mercado, ¿no? Todo esto, pues en beneficio de encontrar una cura a la sociedad. Y pues bueno, cada grupo de investigación pues se dedica a diferentes partes, ¿no? De todo este proceso. Entonces, vemos desde la selección de algo que se llama target molecular, que sería la selección de aquellos, vamos a decirle, blancos terapéuticos a los que está dirigido un fármaco. ¿Vale? Entonces, estas principalmente son enzimas o proteínas a las que se dirige una molécula que nosotros vamos a consumir, que sería nuestro fármaco, en forma de un medicamento. Entonces, una vez que interactúe con estos dianas biológicas, es que se va a dar este proceso terapéutico. Entonces, seleccionar un target es una tarea bastante complicada, bastante laboriosa, pues hay muchísima investigación a este respecto. Una vez que ya se seleccionó ese target, pues es necesario validar, ¿no? Validar que efectivamente se está dando esa interacción entre ese fármaco y ese ligando y esa sustancia biológica. Y ya una vez que se tienen un target validado, una biológica, pasamos a algo que sería el proceso de desarrollo de los compuestos líderes. Entonces, estos compuestos líderes se caracterizan que cumplen con la acción biológica eh, y de alguna manera son buenos candidatos para que sean fármacos, es decir, son compuestos que no son tóxicos, que pues no te van a producir cáncer, bueno, en teoría, o al menos eso es lo que demuestran los experimentos, que se pueden formular, que van a tener estabilidad, y bueno, ahí son varios criterios los que tienen que cumplirse para que se considere líder, pero un compuesto líder es una sustancia que cumple con las propiedades para poder ser un fármaco. ¿Vale? Entonces también en este proceso está la optimización, la búsqueda de procesos, la búsqueda de estructuras líderes, y eso se da mediante cribados de alto rendimiento, tanto a nivel virtual como a nivel experimental, ¿no? Y ya una vez que se tiene, que ya se descubrió una sustancia líder, es necesario optimizarla. Entonces aquí juega un papel importante todo este proceso de química combinatoria, y de manera virtual, como el hecho de poderlos sintetizar y poderlos tener de manera física para poder experimentar en ensayos biológicos y demostrar su efecto terapéutico. Posteriormente, ya que se tienen estas moléculas líderes, ya se pasa a unas fases clínicas donde se demuestra su seguridad del fármaco, ya luego se pasa a estudios clínicos con humanos, ¿no? Entonces, ya una vez que se pasaron todos estos procesos, es cuando ya llegamos a un fármaco que se puede poner a la venta. Entonces, todo este proceso puede tardar desde 10 hasta 20 años con inversiones millonarias, hablando de dólares. Y bueno, el diseño computacional, el llamado diseño racional de fármacos, sobre todo asistido por computadora, comienza por ahí de los 80s con la búsqueda de antivirales contra el VIH. Y ha cambiado muchísimo desde entonces. En la época de los 80s, pues una computadora no era algo accesible como lo tenemos ahorita, como es bastante normal tenerlos en nuestras casas. Pero antes de tener una computadora, pues no cualquiera lo tenía. Principalmente eran para centros de investigación o universidades. Ya fue más o menos hasta por los 90 con la implantación de Windows, con la implantación, todo esto de Mac. Ajá, entonces ya esas empresas pudieron poner un acceso masivo hacia las computadoras. Entonces, fue evolucionando todo este acceso a la información, a las computadoras, y a partir de 2000 ya se empieza a hablar del llamado diseño de fármacos con la publicación de los llamados criterios de Lipinski. En 2010 ya se empiezan a hablar de manera como más normal, todo esto parte eh, perdón, del diseño de, no, perdón, ay,
del acoplamiento molecular, de, de todas estas representaciones tridimensionales que lo que tratan de hacer es simulaciones de cómo se comportan eh, los ligandos con las proteínas, ¿no? Modelado molecular, es la palabra que no encontraba. Entonces ya a partir de 2010 es que empiezan a surgir estos programas de modelado molecular, más o menos, y pues bueno, ya después hasta para 2020, pues pasa algo, ¿no? Que es la pandemia, y pues como yo, muchos estudiantes, muchos investigadores, pues tuvieron que trabajar desde casa, ¿no? Entonces de ahí se generaron muchísimos trabajos en toda esta parte de la química computacional. Principalmente en esos años es cuando se empieza a implementar la inteligencia artificial, y pues bueno, sale una ola posterior a la pandemia como parte de todos estos resultados, donde hay mucha investigación en química computacional, donde se está dando la implementación de estas técnicas de inteligencia artificial, donde surgen los grandes lenguajes de programación como ChatGPT, que se pone a disposición pública por ahí de 2023, y de ahí toda una carrera, ¿no? Ya que hablamos de Grok, que hablamos de DeepSeek, y pues bueno, todo esto ha servido, ¿no? Ya se pueden hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. En parte de ellas es la programación, ¿vale? Entonces, en ese contexto, vamos a hablar principalmente de los enfoques, de manera muy general, los enfoques que se utilizan en el desarrollo de fármacos. Tenemos dos grandes enfoques, dos grandes grupos, son aquellos basados en ligando, estructura de ligando. Ligando vamos a entender esta molécula orgánica que tiene ciertas propiedades, que se recomienda que no tenga un peso molecular más de 500 gramos por mol. Y pues estos son los compuestos que se van a administrar con los medicamentos en forma de mezclas. Son los que van a tener la actividad terapéutica. Los otros son los llamados enfoques basados en estructura. Y con estructura nos referimos a la estructura de receptor. Receptor entendemos a una proteína, puede ser un canal iónico, puede ser una enzima, puede ser inclusive hasta ADN, que es la que va a interaccionar con el ligando. Entonces, si nosotros conocemos la estructura de ese receptor, nosotros podemos empezar a modelar el fármaco que se necesita para que tenga afinidad hacia este receptor. Entonces, tenemos los llamados basados en ligando, que se basan en la estructura química, y los llamados basados en estructura, que se basan en la estructura. En cuanto a estos enfoques basados en estructura, tenemos al acoplamiento molecular, tenemos a la dinámica molecular. Eh, Estas dos técnicas son simulaciones tridimensionales, se renderizan a las proteínas, se renderizan a las moléculas, es decir, se proyectan en planos tridimensionales en forma de grafos, y ya junto con algo que se llama campos de fuerzas, nosotros se puede estudiar cómo es el modo de unión y cómo interaccionan entre sí los receptores con los ligandos. Entonces, todo esto tiene un costo computacional, y son dos grandes vertientes, que es el acoplamiento molecular y la dinámica molecular. El acoplamiento molecular se caracteriza principalmente porque la estructura suele ser rígida, ajá, y el sitio de interacción, pues digamos, ya está localizado, ¿no? La dinámica molecular es más complicada, también se toman en cuenta el movimiento conformacional de las proteínas, pues ya de ahí, dependiendo de lo que uno quiera buscar, se pueden complicar, ¿no? Entonces, esto ocupa un costo computacional bastante alto, la dinámica molecular. El acoplamiento molecular ya no ocupa un costo computacional tan alto, pero sí, en algún momento ese era una limitante. Entonces, pues aquí Farbiois ha hecho bastantes cursos con esa temática de acoplamiento molecular y dinámica molecular. Pues bueno, no voy a entrar en este detalle, en esta área. Donde sí voy a entrar va a ser en estos desarrollos basados en ligando, y pues debido a, pues nosotros venimos a hablar de QSAR, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de QSAR y de otra técnica que se llama similitud química. La similitud química es útil para identificar compuestos con bioactividades similares. Se basa en un principio, que es el principio de similitud química, que establece que si dos moléculas comparten estructuras similares, es probable que tengan actividades similares. Ajá, es decir, que al final son distintas, pero pues no son iguales, ¿vale? Esto se basa en algo que vamos a llamar fingerprints, que son códigos binarios de este estilo. Esto vamos a tratarlo como un vector numérico. Cada una de estas casillas se representa una subestructura.
para cada una de estas filas vamos a tener una molécula. Entonces, este sería el vector que representa a una molécula y este vector representaría a otra molécula. Entonces, esta es otra manera de representar moléculas. Entonces, pues, si nosotros conocemos qué significa, o sabemos el código de qué significa cada una de estas casillas, nosotros podemos asignar un valor 0, 1, donde 0 representa la ausencia de esta subestructura, 1 representa que está presente esa subestructura dentro de esta molécula. Entonces se van generando diferentes códigos que van a tener diferencias entre las moléculas, pero también van a tener similitudes. Al final vamos a hablar de algo que se llama índice de Tanimoto, que es un valor que va de 0 a 1, y 1 representaría que estos códigos son iguales. O sea, lo que se va a medir es la diferencia, se va a contar qué tanto coincide y qué tanto difiere estos números. Entonces, un valor de Tanimoto de 1 indicaría que estos vectores son iguales. Y entre más se acerque a 0, quiere decir que hay más diferencia entre estos números. Nosotros podemos medir qué tan similares son dos moléculas o inclusive una base de datos, una lista más grande de compuestos. Podemos empezar a medir qué tan similares son entre sí, ¿no? Y poderlo hacer de manera numérica. Eso es una pues, tarea que, eh, pues, que de manera visual, pues digamos, se puede hacer, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que aquí pues, tenemos azufre, que tenemos un nitrógeno, que están en un anillo aromático, y sí, lo podemos entender como de manera, digamos, nativa, ajá, como que todo el mundo o cualquiera que estudie química puede como ir haciendo esas nociones de similitud, pero a veces se complica bastante, ¿no? Y a veces luego de repente te voltean la molécula y pues ya cambia todo este tipo de cuestiones. Entonces, poder tener una metodología que nos ayude a medir qué tan similares son, ayuda bastante, ¿no? Y nosotros quisiéramos obtener nuevas moléculas con muchas razones. Nuevas moléculas que sean similares con muchas razones. Por ejemplo, en la búsqueda de antibióticos, de antibióticos y de antivirales, estos microorganismos generan mecanismos de resistencia. Ajá, aprenden, digamos, a adaptarse a estos fármacos, a estos ligandos que nosotros mandamos. Entonces empiezan a generar mecanismos de resistencia. Entonces nosotros lo que queremos es hacer nuevas moléculas que puedan pues seguir matando a nuestro bichito, pero pues no podemos cambiar tanto la estructura molecular porque pues se puede perder la actividad. Entonces nosotros queremos buscar una estructura que sea similar, pero pues que no cambie tanto hasta cierto punto, ¿no? También pues, quisiéramos buscar moléculas similares para hacer un proceso en el desarrollo de fármacos que se llama drogas o fármacos me too, ajá, es una expresión en inglés de me y tú, ajá, o sea que yo también, ¿no? Unas fármacos yo también. Entonces son fármacos que tienen estructuras que son similares a las que ya están en el mercado, no pueden ser las mismas estructuras porque están patentadas. Sin embargo, si yo encuentro una estructura que sea similar, va a tener esa actividad y no va a estar patentada. Entonces yo puedo poner nuevos analgésicos, nuevos antihipertensivos en el mercado sin pues, tener que dañar estas patentes. Y pues bueno, ajá, casos hay muchos en los que quisiéramos encontrar moléculas similares o saber qué tan distintas son. Y el QSAR, vamos a hablar de lo que es el QSAR. Y esta es una de las grandes técnicas de la química informática. Por sus siglas en inglés, QSAR es relación cuantitativa, estructura, actividad. Sería Quantitative Structure Activity Relationship. Entonces, eso sería QSAR en inglés. Y pues bueno, la premisa es que la estructura de una sustancia química determina las propiedades físico-químicas y su reactividad. Entonces, si nosotros podemos predecir posibles efectos biológicos a partir de casos que nosotros ya conocemos. Es decir, nosotros podemos construir un modelo de moléculas que nosotros ya conocemos su actividad, ya la tenemos medida por ensayos biológicos. Entonces, a partir de estas moléculas que nosotros sí conocemos, podemos hacer la predicción de moléculas desconocidas, bueno, de moléculas que no conocemos, pero que no se conoce su actividad. Entonces, con esos ejemplos pasados que nosotros sí tenemos, podemos hacer una predicción numérica de qué va a ser con la actividad biológica.
Entonces podemos medir actividades citotóxicas, podemos medir concentraciones efectivas, podemos medir citotoxicidades y pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces le puede asociar una actividad biológica a la estructura de manera cuantitativa. Entonces eso es algo bien interesante porque bueno, yo soy profesor de química orgánica, entonces que nosotros podamos tener estos modelos de predicción nos ayuda a saber qué estructuras sí podemos sintetizar. Ajá, a nosotros lo que nos gusta en el laboratorio es hacer síntesis, ¿no? Nos gusta la química orgánica, pero pues nosotros necesitamos saber qué es lo que vamos a sintetizar, porque sintetizar no es algo sencillo, es algo que toma tiempo, es algo que necesita muchos recursos, y nos ha pasado de que de repente esperamos una actividad, cuando ya gastamos mucho tiempo, mucho dinero en sintetizarlo, y no se obtienen los resultados que queremos, pues es frustrante, ¿no? Es bastante frustrante, es problemático. Entonces, no podemos estar desperdiciando recursos, tanto humanos como físicos, como reactivos, sobre todo de tiempo. Entonces, si nosotros supiéramos cuáles son las moléculas que sí vale la pena sintetizar, nos podríamos enfocar solamente en esas moléculas y no o en otras. Eh, Y pues bueno, también se puede hacer cribado, ajá, para seleccionar a los mejores candidatos, se pueden hacer estudios de toxicidad y algo interesante que, por ejemplo, ya se hace en la industria es, por ejemplo, si una sustancia que se genera en un proceso de síntesis a nivel industrial se generan impurezas. Entonces, esas impurezas pues se quedan en el lote y purificarlas es un proceso que cuesta dinero. Ajá. Entonces, si nosotros supiéramos si esa impureza es tóxica o no es tóxica, nosotros podríamos tomar decisiones de si vale la pena purificar ese compuesto. Muchas veces esas impurezas o esos productos que se generan no son tóxicos, a veces suelen ser como parte del mismo proceso de metabolismo. Entonces, si no son tóxicos, pues tal vez no valga la pena como purificar el compuesto. Habría que tener ahí cuidado con la calidad para que cumpla con los parámetros establecidos por farmacopea, pero pues al final la farmacopea también permite que haya cierto grado de impurezas en los lotes farmacéuticos. Entonces, si tenemos una impureza que no es tóxica, pues tal vez no valga la pena como invertir tanto tiempo en purificarlo, pero si es una impureza que sí es tóxica, pues sí, va a valer totalmente la pena como purificar ese lote, ¿no? Entonces son cuestiones ahí como que sirven para tomar decisiones y pues actualmente sí ya está como validado todo esto por parte de COFEPRIS, ya son cuestiones que ya se han estado desarrollando en los últimos años y pues son bastante útiles los modelos que usar. ¿Vale? Entonces la idea principal es que nosotros vamos a tener una lista de compuestos, los cuales vamos a poderles calcular ciertas propiedades de manera computacional y los vamos a llamar descriptores moleculares, que son las características de las moléculas. Nosotros vamos a tener este tipo de bases de datos donde cada fila representa una molécula y cada una de las columnas va a representar un descriptor molecular, entre ellos la actividad biológica. Nosotros podemos hacer una selección de los mejores descriptores, eh, e inclusive hacer procesamiento de datos, y la idea es que nosotros podamos tener un modelo de predicción. Nosotros vamos a utilizar estadística para ver qué bien se predicen estos modelos. Lo que nos va a regresar un modelo es este tipo de gráficas donde vamos a tener actividad experimental. En el eje de las ordenadas, las abscisas, y en el eje de las ordenadas vamos a tener su valor predicho. Entonces, la idea es que nuestros compuestos se adaptan a esta línea que tenemos aquí. Ajá, entonces, entre más se acerca a esta línea, quiere decir que son las mejores predicciones. Si este valor sube, por ejemplo, este de aquí quiere decir que su valor tiene mayor predicción, o sea, perdón, que su predicción es mayor que la experimental. Si sale por debajo de la línea, quiere decir que su predicción es menor, ¿no? Que la experimental. Entonces ahí tenemos un modelo que estadísticamente nos permite hacer predicciones. Entonces se utiliza estadística para seleccionar a los mejores modelos y un modelo que usar sencillo sería algo así como esto. Entonces nosotros tendríamos matemáticamente modelada la actividad lógica en función de una ordenada al origen, un valor dependiente y una variable. ¿Vale? Esta sería una ecuación multivariable que depende de tres variables.
tiene tres pendientes y tiene una ordenada al origen. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos, a partir de descriptores moleculares, poder predecir la actividad biológica. Entonces, esto es simplemente si supiéramos los valores para una molécula nueva, de chi1c, de este de aquí, lo sustituimos en la ecuación, nosotros vamos a poder saber el valor de actividad biológica, ¿no? Entonces, esa es como la idea principal, la idea simple, poderlo usar. Y pues bueno, existen otras técnicas como el desarrollo de farmacóforos. Cada una de estas bolitas representa una característica que debe de cumplir nuestro compuesto. Esta característica se debe de cumplir o también puede servir para excluir, ¿no? Entonces aquí la teoría del farmacóforo sería que se diera esta interacción aromática, que se diera interacción con este carbonilo, con este nitrógeno, con este aromático, pero no con esta interacción morada, ¿vale? Y pues bueno, les comentaba hace un momento que pues la programación aquí está jugando un papel súper importante en todo este avance de, de la biología molecular. Pues por ahí está AlphaFold, eh, que ganó el premio Nobel el año pasado de química. Y pues bueno, la ciencia utiliza muchos lenguajes de programación. Los más comunes o los más populares pues ha sido JavaScript, ha sido C++. Los biólogos utilizan, o sea que utilizan mucho este lenguaje de programación R. Y el que yo utilicé durante el doctorado, el que utilizar fue este de Python. Python es un lenguaje de programación que ha sido popular en los últimos años porque es relativamente simple de aprender. Es un lenguaje intuitivo. Ajá, y pues hay diversas plataformas en Internet, varios servidores que te permiten ejecutar este código de programación y te permiten compartir material. Hay varios programas que se pueden utilizar de manera local en una computadora, pero también existen varios que te permiten hacerlo de manera remota, sin tener que utilizar muchos recursos de tu computadora, sino que te conectas a servidores que ya tienen un poder de cálculo más elevado, y pues te permiten hacer cálculos. De estos, el más famoso son los cuadernos de Jupyter. Ujú. Y pues, Google Colab es por ahí una plataforma que es de Google. Entonces, nos permite ejecutar código de Python. Tiene la ventaja que nos permite utilizar GPUs y nos permite colaborar nos permite compartir con la material, ajá, con nuestro grupo de investigación. No requiere una configuración, pues bueno, se puede ejecutar desde Google Chrome. No necesitamos estar ahí haciendo instalaciones, que sobre todo cuando pues, somos estudiantes, ajá, de repente pues no sabemos a veces trabajar la computadora, a veces venimos como mucho de matraces, mucho de mecanismos de reacción y de repente entra a la computadora, pues como puede ser un poquito como impactante, ¿no? Puede ser un poquito pues problemático, temeroso, entrar a estos temas de computación. Entonces como que hacerlo desde Google Colab es algo que pues veo que a los estudiantes les llama mucho la atención porque dicen, oye, pues si lo puedo hacer desde Google Chrome, pues, ¿qué no se puede hacer, no? Y pues bueno, esas, como esas ventajas es bastante intuitivo y también ya permite Google Colab incluir técnicas de inteligencia artificial que te permitan hacer código, ¿vale? Entonces hay un nuevo concepto que está surgiendo por ahí, el llamado vibe coding, que es la inteligencia artificial que te da código de programación. Tú le pides mediante prompts, mediante el lenguaje humano, quiero hacer una base de datos que tenga ciertos datos, que estén normalizados, ahora los quiero pasar por un algoritmo de selección de características. Entonces, si tú haces un buen prompt, en teoría, la inteligencia artificial como Gemini te regresa el código que tú tienes que escribir, que tú tienes que implementar para llevar a cabo esta tarea. Entonces, ese es el llamado vibe coding, eh, pues ese código que te da la inteligencia artificial. Pues ahorita ha cambiado mucho, las últimas actualizaciones me han dejado un poco defraudado, pero pues se permitía, ¿no? Pues, se puede hacer con Gemini, con Google Colab, o se ha podido hacer. Pues bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? No voy a entrar en muchos detalles, lo voy a decir de manera muy superficial.
Pero pues bueno, la inteligencia artificial son sistemas que utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y con esto tomar decisiones. ¿Vale? Todo esto basado en patrones y reglas establecidas. Entonces ese es el concepto principal de la inteligencia artificial, que a partir de datos pasados nosotros podamos hacer predicciones de datos que no han pasado, ¿no? Pero que son similares a los sucesos a los que fue entrenado nuestro modelo. Entonces, pues la inteligencia artificial es un modelo, es un concepto bastante amplio. Dentro de ellos tenemos el machine learning, ajá, que es utilizar algoritmos eh, cuyo, eh, cuyo desarrollo se pueda mejorar mientras más datos nosotros le presentemos. Ajá, entonces, a mayor dato, nuestro algoritmo de toma de decisiones es mejor, ¿no? Entonces, de ahí hay diversas estrategias. Y cuando nosotros empezamos a hablar de este concepto, que no sé si lo hayan escuchado, pero son las llamadas redes neuronales. Nosotros ya empezamos a entrar en ese concepto de redes neuronales y empezamos a hablar del llamado deep learning. Entonces, el deep learning lo que permite es procesar una cantidad masiva de datos, lo que empresas como Facebook, como Google, pues hay muchísimas empresas que manejan una gran cantidad de datos, totalmente de eso viven. Entonces, eso es lo que ha sido muy útil, ¿no? Todos estos llamados grandes lenguajes de programación como ChatGPT, como Grok, como DeepSeek, se basan principalmente, su funcionamiento se basa en redes neuronales. Entonces, nosotros en este curso nos vamos a quedar aquí en el Machine Learning. Estamos trabajando en el grupo de investigación en introducir todo esto de Deep Learning. Seguimos trabajando en que podamos generar más cursos de este estilo, pero pues bueno, en el Machine Learning es una técnica muy poderosa, ¿verdad? Que no es necesario llegar a veces al Deep Learning para hacer buenas cosas. Y pues bueno, este va a ser el eje central en el que nos vamos a basar. En el curso, ese es el enfoque en el que nos vamos a basar. Bueno, en cuanto a los tipos de aprendizaje, va a depender cómo presentemos los datos para que nuestro algoritmo pueda aprender. Tenemos dos grandes enfoques, que es el llamado aprendizaje supervisado. Nosotros le vamos a dar una etiqueta a los datos. Nosotros le vamos a indicar si nuestro objeto es un perro, es un gato, si nuestro objeto es un círculo rojo, si nuestro objeto es un triángulo verde, si nuestro objeto es una naranja, es una fruta, si es un número. Todo eso se le va a asignar. Entonces, dependiendo de cuál sea la tarea que va a resolver, podemos hablar de clasificación. Por ejemplo, la clasificación de adulto, de niño, la clasificación de perro, gato, la identificación de rostros. Todo esto viene como en la clasificación, ¿vale? ¿En qué base de clasificaciones? A partir de los datos que nosotros presentemos, a partir de las características de nuestros objetos. Pero si nosotros necesitamos hacer una predicción numérica, a lo mejor la temperatura que va a haber el día de mañana en la Ciudad de México, la cantidad de humedad, a lo mejor el precio del dólar el día de mañana, hoy con todo lo que está pasando en Estados Unidos, y a lo mejor la actividad biológica de un fármaco, todo eso vamos a hablar del concepto de regresión. Y pues bueno, pues creo que cualquier estudiante tiene ese concepto de regresión, ¿no? Cuando ve en sus laboratorios de ciencia básica todos estos conceptos de mínimos cuadrados, se utiliza muchísimo para introducir este concepto de coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, y pues bueno. Entonces, serían como los enfoques que tenemos del Machine Learning. En cuanto al aprendizaje supervisado, tenemos la clasificación. Nosotros lo que vamos a encontrar es un plano que nos permite hacer la separación de nuestros objetos, que nos permite hacer la clasificación, o una función matemática que nos permite hacer estos cálculos de regresión. Y también tenemos el llamado aprendizaje no supervisado, que es lo que nos va a permitir, bueno, el aprendizaje no supervisado no se le va a presentar esta etiqueta, ajá, el valor numérico o esta clasificación de adultos y niños, sino que el algoritmo va a encontrar qué tan similares son entre sí los datos. Entonces, va a empezar a hacer clasificaciones por agrupamiento. Ajá. Que se llama clustering en inglés, lo que va a empezar a hacer es estas agrupaciones. Entonces, esto diría que estos compuestos que están aquí encerrados son similares entre sí, pero son diferentes de estos que están encerrados en el círculo rojo, siendo estos que están en el círculo rojo similares entre sí, pero distintos de los del círculo naranja.
Entonces, todos estos tipos de técnicas se pueden utilizar muchísimo para el desarrollo de fármacos y para la predicción de actividades biológicas. Y principalmente esto es lo que se basa el CUSAR. ¿Vale? Esto vamos a hablar de un concepto importante que es en quimioinformática. Surge de la combinación de recursos informáticos y datos químicos, siempre en el manejo, visualización y análisis sistemático de información química. Esta es una herramienta muy importante que nos va a permitir visualizar el espacio químico, nos va a permitir hacer minerías de datos, establecer asociaciones matemáticas entre la estructura y la actividad o las propiedades de algún compuesto. Ajá. También nos va a permitir organizar información, visualizar la información y muchísimas cosas más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver unos pequeños conceptos muy simples de lo que es la informática. Y vamos a hablar de algo que se llama los códigos SMILES, por sus siglas en inglés, Simplified Molecular Input Line Specification. ¿Vale? Entonces, nosotros como químicos estamos acostumbrados a ver moléculas en este tipo de dibujitos, en este tipo de líneas y símbolos, pero tal vez la computadora para esto no es como mucha información. Entonces nosotros lo que podemos hacer es generar este tipo de códigos como el que tenemos aquí abajo. Entonces esta sería una representación de esta misma molécula que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Entonces todo este código la computadora lo entiende y podemos hacer análisis de información mediante este código. Eso es lo que llamamos el código SMILE. Y ahorita se ve muy abrumante, apantallador, pero pues no es tan complicado. Bien, nosotros tenemos la molécula de nitrógeno molecular, que sería esta aquí su estructura de Lewis. Entonces podemos hacer representaciones de este símbolo químico. Entonces se van a representar todos los átomos más pesados que el hidrógeno. Y entonces esos son los llamados átomos pesados, en términos informáticos. Entonces, mediante símbolos vamos a representar este átomo de nitrógeno y este átomo de nitrógeno. El doble enlace con el triple enlace lo vamos a representar mediante un símbolo de gato. Los enlaces simples, los enlaces sigma, los